de los temas que incorpora esta propuesta constitucional tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos. Vamos a hablar sobre eso y también sobre otros temas con Javiera Canales, que nos acompaña hoy día, abogada y directora ejecutiva de la Corporación Miles Chile. Javiera, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar un poquito de todo, pero primero hablemos de lo más general. ¿Cómo ustedes están viendo, se acercan a esta propuesta constitucional? ¿Cuál es su mirada? Si es que tienen alguna ya definición en relación a la votación del 4 de septiembre. Sí, nosotras, si bien no somos una organización de carácter político, nosotras prestamos servicio a la comunidad, servicios legales, psicosociales y de salud sexual. Nosotras participamos en una iniciativa popular de norma denominada Será Ley, mediante la articulación de la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto. Y en ese sentido, desde nuestra expertise, consideramos de que la nueva Constitución promueve un cambio sustantivo y genera un cambio normativo que en Chile no existe, que es el respeto a los derechos sexuales y los derechos reproductivos, y nos ponen un estándar internacional también, cumpliendo las convenciones internacionales que Chile ya ha ratificado, como lo es la Convención Belém do Pará y la CIDAW. Javiera, hablemos un poco sobre cómo ustedes también participaron en este proceso constituyente. Iniciativas populares que fueron muy importantes, que tenían que alcanzar al menos 15.000 firmas, que no es menor. ¿Cuál era el planteamiento original de Será Ley y si es que eso quedó plasmado tal cual en esta propuesta constitucional? Sí, nosotras abrazamos, por decirlo de una forma amigable, estas iniciativas populares de norma y estos mecanismos de participación popular que muy bien le hacen a las democracias y también la participación de la sociedad civil. Nosotras de las organizaciones de la sociedad civil tenemos mucho que decir y estamos día a día acompañando, en nuestro caso, a mujeres y a niñas y a las disidencias sexuales. Y en ese sentido, nosotras participamos en la redacción de esta iniciativa popular de norma que se discutió, como bien decías tú. Nosotras fuimos la primera iniciativa en ingresar al proceso constituyente. Ya en solo 4 días se reunieron las 15.000 firmas y finalmente ingresa esta iniciativa con un total de cerca de las 40.000 firmas. Y esto se debe principalmente a que hace mucho tiempo las mujeres en Chile multitudinariamente han venido exigiendo derechos sexuales y derechos reproductivos y específicamente la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Será Ley se enfocaba en eso? Será Ley se enfocaba, si bien tuvo modificaciones por parte de las indicaciones que ingresaron la y los constituyentes, en su espíritu quedó prácticamente completa. El espíritu de la norma quedó plasmada en la iniciativa popular de norma, por tanto quedó plasmada mediante el respaldo de 40.000 personas que finalmente firmaron y apoyaron esta iniciativa mediante la plataforma de la Convención. Hablemos también sobre cómo quedan los derechos sexuales y reproductivos con esta propuesta constitucional y qué pasa o cómo están en la actual Constitución. Yo entiendo que en la actual Constitución no hay artículos que hablen sobre esta materia. No, en la actual Constitución no existe ningún artículo que diga relación con los derechos sexuales y los derechos reproductivos. La única forma que la organización de la sociedad civil y en particular las abogadas que litigamos casos en esta materia ha sido mediante el artículo 5º, inciso final, donde se incorporan los tratados internacionales y mediante nosotras la exigibilidad de los distintos tribunales aplicar el principio de convencionalidad mediante los tratados internacionales ratificados por Chile. Y también la otra deficiencia que actualmente tiene la actual Constitución y que para nosotras ha sido un problema poder judicializar este tipo de casos ante violación a los derechos sexuales y reproductivos es que el derecho a la salud no está contemplado como un derecho, sino como una libertad de elección y tampoco está recogido mediante el recurso de protección. Por tanto, no es exigible, es un derecho que está en la Constitución, que no es un derecho, es una libertad de elección, y adicionalmente no se puede exigir a un tribunal, porque no es susceptible al recurso de protección. Me interesa mucho eso, no sé si podrías darle un ejemplo para que quede más claro en el fondo cómo el tema de la salud interfiere en la judicialización de ciertos casos. Si, por ejemplo, la salud sexual y la salud reproductiva, o los derechos sexuales y reproductivos, si bien no son sinónimos, están intrínsecamente ligados, casos que nosotros hemos llevado a la corporación como casos de mujeres que sí constituyen la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales, pero finalmente se enfrentan a distintos obstáculos, a objetores de conciencia. Sabemos que en Chile existe la objeción de conciencia institucional y también la objeción de conciencia personal. Nosotras ahí vemos un claro caso de vulneración al acceso a la salud.
de una mujer que sí cumple con una prestación de salud, porque la interrupción voluntaria del embarazo es una prestación de salud en 3 causales, y se le niega. No podemos ir por el derecho a la salud, porque el derecho a la salud actualmente no es exigible ante los tribunales, no es susceptible al recurso de protección. Entonces, ¿cuáles han sido las estrategias que la corporación hemos nosotras desarrollado y otras abogadas también han desarrollado mediante la interpretación más laxa de otros artículos como la libertad, el derecho a la vida o el derecho a la integridad física y psíquica, el daño que pueden generar, por ejemplo, una vulneración psíquica a una mujer que eventualmente está en una situación de víctima de violencia sexual, por ejemplo, y que no le constituye la causal, etcétera. Sin embargo, esto queda muy sujeto al criterio de los tribunales, ¿ya? Porque como no está el derecho de forma taxativa, es la interpretación o la interdisciplina que hay entre un artículo y otro, pero queda muy discrecional respecto de los jueces y las juezas. Entonces, no es lo mismo, y con eso termino, no es lo mismo interponer un recurso de protección que no ha pasado en la Corte de Apelaciones de Santiago, como lo ha sido interponer un recurso de protección en ese sentido en la Corte de Apelaciones de San Miguel, porque sabemos que los criterios de ambas cortes son distintas y también son por corrientes doctrinarias que siguen los tribunales. ¿Ya? O sea, también esto tiene que ver con el sistema de justicia que plantea la propuesta constitucional. También dice relación con el sistema de justicia, pero más que nada con los derechos que están consagrados, porque hemos escuchado muchas veces que por qué este tipo de derecho está en la Constitución y no se regula mediante una ley. Pero tú hablas, por ejemplo, en relación a la objeción de conciencia. En la objeción de conciencia y al acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Ya, o sea, eso te quiero preguntar. En el artículo 61, en el inciso 2, es un gran párrafo en el fondo, pero habla de que una interrupción voluntaria del embarazo va a estar permitido. ¿Te refieres particularmente a eso, que quede plasmado en una propuesta constitucional? Sí, o sea, a los derechos sexuales y reproductivos en general. En general. Pero también hubo mucha discusión por qué se quedaban ciertas prestaciones, como la interrupción voluntaria del embarazo o la anticoncepción. ¿Por qué quedaba en esta norma? Y vemos, por ejemplo, lo que ha pasado en Estados Unidos. El caso Roe versus Wade, o sea, las mujeres después de casi 60 años que tuvieron el derecho de la interrupción voluntaria del embarazo, retroceden porque finalmente la Corte Suprema, que es lo que dijo, esto no es un derecho constitucional. ¿Ya? Entonces ahí hay una falta de igualdad ante la ley, porque sabemos que hoy hay estados que sí permiten la interrupción y hay estados que no permiten la interrupción. Esa es la diferencia entonces, porque recuerdo cuando se escribió esto por parte de los convencionales, uno de los debates y discusiones era, bueno, ¿por qué esto va a quedar plasmado en una constitución o una propuesta constitucional y no en el marco de una ley? Esa es la diferencia, entonces. Esa es la diferencia, porque los derechos humanos, es importante que los derechos humanos y los derechos sexuales y los derechos reproductivos son derechos humanos, y esto no solamente lo dicen la Organización de la Sociedad Civil o las feministas, esto lo han señalado tratados internacionales, jurisprudencia internacional, informes temáticos y las conferencias internacionales. Hace muy poquito se celebró en Chile la conferencia de la CEPAL de Población y Desarrollo, donde fue enfática en hacerle seguimiento a la conferencia de Montevideo del año 2013, donde se señala que los estados se comprometen a ampliar las esferas de la interrupción voluntaria del embarazo. En relación a esto, si es que vemos la actual constitución, ¿es parecido a las constituciones de otros países, quizás de América Latina, o incluyendo en la propuesta constitucional estos derechos sexuales y reproductivos, estamos un paso más avanzado? ¿Cómo es? ¿Estamos al debe ahora o estamos más avanzados? Si es que eventualmente llega a ganar el apruebo y esta constitución pasa a ser la constitución de nuestro país, estaríamos a la vanguardia en temática de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. En América Latina. En América Latina, si bien hay países que se acercan, el proceso en sí mismo, la interpretación que se le dan a las normas no es solamente la norma de forma literal, si bien es un principio de interpretación, pero también la historia de la ley. Y este es el primer proceso histórico paritario en el mundo. Entonces, en ese sentido, hay muchos países que nos están viendo, muchas organizaciones internacionales, la cooperación internacional que están mirando, ¿no?, en este momento, y estaríamos a la vanguardia y estaríamos a la vanguardia también y estaríamos a la par de los tratados internacionales que Chile ha ratificado, pero que lamentablemente no han hecho parte de nuestra legislación nacional. O sea, no se cumple. No se han cumplido. De hecho, hace muy poquito tuvimos presidentes
Gabriel Boric haciendo un reconocimiento de responsabilidad internacional por un caso de una mujer que esterilizaron sin su consentimiento por vivir con VIH. Es una vulneración clara de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. O sea, yo decido cuándo tener hijos, cómo tener hijos, el espaciamiento entre esos hijos, indistintamente las enfermedades que también tenga. O sea, no es solamente la interrupción, sino que también querer tener hijos es también un derecho sexual y reproductivo. Sí, bueno, reportajes de Mega Noticias tomó ese caso también para mostrar cómo se estaban esterilizando a muchas mujeres en su consentimiento. Me quiero enfocar en el tema del aborto, que también ha generado polémica y generó polémica dentro de la convención también, porque sabemos que es un debate que suele generar diferentes opiniones en relación a si es que se debería avanzar en ese camino o no. Cuando se habla de que hay una interrupción voluntaria del embarazo, ¿qué significa eso para las personas que no saben cómo interpretarlo? ¿Que se mantienen las 3 causales o que esto permite avanzar hacia un aborto libre? Esto permite avanzar hacia un aborto radicado en la decisión de la mujer. ¿Ya? Aborto libre no nos gusta señalar mucho porque lo que nosotras deseamos es que exista un aborto legal, es decir, un aborto que sea con las prestaciones de salud que corresponden y no ampliar el mercado negro, seguir ampliando el mercado negro. Pero me refiero, por ejemplo, a las causales. Es reforzar las causales, esto vendría a reforzar las causales y también a cimentar el camino para la interrupción voluntaria del embarazo en términos de decisión de la mujer. Y eso tiene que ver con el Congreso. Eso, claro, tiene que ver. El Congreso ahora deberá regular el número de semanas, por ejemplo, la edad gestacional límite, que ha habido también mucha polémica de que puede eventualmente haber un aborto a los 9 meses, eso no existe. Sí, a los 8 o los 9 meses es un parto. Sí. También la legislación tiene que estar relacionada con la nomenclatura biológica y médica, ¿ya? Un aborto es hasta que haya viabilidad. Si el feto tiene viabilidad, el feto debe sobrevivir. ¿Ya? Entonces, en ningún país del mundo, si hay viabilidad, van eventualmente a matar a un feto y también como sacar del inconsciente de que las mujeres esperan una edad gestacional avanzada para interrumpir su embarazo. O sea, esa idea como de mujer malvada y que espera tener una barriga gigantesca para interrumpir, eso no pasa. En edad gestacional avanzada, ¿quiénes son las que necesitan interrumpir? Las niñas que no acceden a la salud cuando son vulneradas en sus casas y las mujeres, por ejemplo, que son con mucha vulnerabilidad económica y que eventualmente no pueden, por ejemplo, acceder a servicios de salud. Me pongo en el plano del Congreso porque sabemos que varios de estos artículos, si es que se llega a aprobar esta propuesta constitucional, van a tener que tener esta bajada en el Congreso. Esto sabemos que el tema de la interrupción voluntaria del embarazo genera división en un Congreso además que es muy equilibrado en relación a poderes políticos. ¿Cómo garantizar que esta discusión no quede entrampada y que esté, como se dice, durmiendo en el Congreso? Mira, la garantía yo creo que está dada también por el trabajo que puede promover las organizaciones de la sociedad civil. Entendamos que tenemos una democracia representativa y que esas personas, más allá de sus valores personales, representan a un territorio. Entonces, ahí también va a estar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil para poder promover a los distintos territorios que exijan a sus tomadores de decisión y a quienes eligieron, a quien en definitiva, si apoyaron la iniciativa popular de normas, si esto efectivamente quedó plasmado en la nueva Constitución y si después además llega a ganar el apruebo, en definitiva los representantes de sus territorios deben también poner en su voto aquello que están representando. Claro, pero sabemos que el Congreso también tiene representantes del sector más de la derecha, más conservador, que probablemente no estén dispuestos a aprobar la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Temen eso, que finalmente no cedan ni uno de los dos? Es que claro, no deberían aprobarla porque ya está aprobado por la Constitución, lo que deben es regularlo. Entonces, pero esa regulación misma podría quedar entrampada finalmente. Podría eventualmente quedar entrampada, pero por eso tenemos que seguir trabajando, así como en algún momento nunca se pensó de que esto quedara en la nueva Constitución. Nunca se pensó tampoco que iba a tener las firmas que tuvo y tampoco nunca se pensó de que la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales pasara por el Tribunal Constitucional y finalmente el Tribunal Constitucional también señala de que era constitucional bajo la actual ley. Entonces, en ese sentido, seguir avanzando en ese camino. Hay otro artículo que también tiene relación, que es el artículo 40. Estábamos hablando recién del artículo 61. El artículo 40 dice: toda persona tiene derecho a recibir una educación sexual integral que promueva el disfrute pleno y libre de la sexualidad, la responsabilidad sexoafectiva, la autonomía, el autocuidado
etcétera. Es un inciso bastante largo, pero también habla de que prevenga la violencia de género y la violencia sexual. ¿Cuál es la importancia de eso y que también esté en una propuesta constitucional? Mira, los derechos sexuales, los derechos reproductivos y el derecho a la información son derechos que están intrínsecamente relacionados. Sin información yo no puedo ejercer mis derechos sexuales y mis derechos reproductivos. Sin información yo no sé qué anticonceptivos tomar, yo no sé prevenir una infección de transmisión sexual, y de la misma forma, sin información temprana y oportuna, no sé o desconozco los niños y las niñas, por ejemplo, a poder avisar en caso de que sean violentados en su esfera de la indemnidad sexual. ¿El Estado ha estado al debe en esa materia? Por supuesto, de todas formas, ha estado al debe. O sea, por ejemplo, tenemos una ley de interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales, donde señala que las menores de 14 años pueden interrumpir su embarazo hasta las 14 semanas, y en el año 2020 tuvimos 647 niñas menores de 14 años que fueron madres, cuando nuestro Código Penal nos señala que menor de 14 años siempre es violación. O sea, ¿qué está pasando? En el mismo periodo tuvimos solo 23 constituciones de causales de niñas menores de 14 años y 647 niñas que fueron egresadas de los hospitales como madres. ¿Y qué está pasando ahí entonces? Es que ahí qué está pasando, o sea, los dispositivos de intervención, hay una normalización de lo que es la violencia sexual, o sea, entender que las niñas no son madres, las niñas son niñas, y menores de 14 años, si tenemos una legislación tenemos que, en definitiva, exigirla y promoverla. Pero como te decía, las abogadas que nos dedicamos a litigar este tipo de casos nos encontramos con muchas trampas jurídicas, porque, por ejemplo, el derecho a la salud, y etcétera, 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 no son justiciables. Entonces hemos tenido que, incluso, ahora, otro caso, anticonceptivos defectuosos, también lo llevamos nosotras. Para poder exigir una justicia en ese sentido, sabemos que tenemos que ir a la justicia civil y tenemos, no sé, 7 u 8 años de juicio. Entonces, ¿qué ocupamos? El derecho internacional, mecanismos de derecho internacional, fuimos a la Relatoría de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la CIDH, también fuimos a grupos de trabajo de la ONU. ¿La propuesta constitucional agiliza ese proceso? ¿O no se puede determinar eso? No se puede determinar todavía, pero sin embargo nos entrega herramientas para el derecho interno, que eso es lo importante, nos entrega herramientas para poder litigar en el derecho interno de forma mucho más oportuna y no tener que andar desplazándonos y siendo creativas. Claro. En definitiva, lo que hemos tenido que hacer es ser creativas al momento de judicializar casos. Javiera, para terminar, ¿hay algo que eches de menos en esta propuesta, en relación obviamente a lo que hemos estado conversando en esta entrevista? No, creo que es completa. Es muy completa en términos de derecho sexual y derecho reproductivo. Nosotros en la corporación el documento nos tiene muy contenta en ese sentido. Creemos que incorpora el derecho a la información, el derecho a la salud también es un derecho de forma amplia, recoge los derechos sexuales y reproductivos, recoge el sistema de cuidado, el reconocimiento al derecho a ser cuidado y a cuidar. Entonces, es algo que tampoco está en la actual Constitución. Está en la actual Constitución. Entonces, en ese sentido, a nosotras, desde que trabajamos en esta materia, nos tiene muy contenta y creemos que podemos avanzar sustantivamente en esta materia. Cortito para terminar, porque se nos acaba el tiempo. Plazos, ¿cuándo le gustaría ver que esto ya se comience a implementar? Si es que gana la prueba. Bueno, la misma Constitución señala un plazo de 2 a 3 años para poder implementarse. Esperamos que también sea dentro de las prioridades de la batería de propuestas que el nuevo gobierno, entiendo que así también los ha dispuesto, está dentro de las prioridades para poder con el Congreso actual. Embarcar con el Congreso actual. Bien, Javiera Canales, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por la invitación. Y nos despedimos también, gracias por acompañarnos. Nos volvemos a encontrar en otro capítulo de Frente al Plebiscito. Buenas tardes.